¿Alguna vez te has preguntado si estás causando incomodidad a los demonios? Puede sonar extraño, pero si eres seguidor de Cristo, tu vida puede ser una amenaza directa al reino de las tinieblas. La Biblia nos enseña que el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esta poderosa verdad nos revela que como hijos de Dios tenemos una autoridad sobre el enemigo. Hoy exploraremos las señales más importantes de que realmente estás irritando a los demonios. Porque si te encuentras en el camino de la luz, lo más probable es que las fuerzas oscuras intenten detenerte. Te mostraremos cómo identificar estas señales, fortaleciendo tu fe y dándote el valor para continuar en tu lucha espiritual. ¿Estás listo para entender cómo el enemigo reacciona cuando te levantas en el nombre de Jesús? Cuando decidimos seguir a Cristo, no solo estamos aceptando su amor, su perdón y su salvación, sino también estamos entrando en una batalla espiritual. Una batalla que, aunque invisible a nuestros ojos, es tan real como cualquier guerra que se libra en el mundo físico. Jesús mismo nos advirtió sobre esto diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Estas palabras de consuelo nos muestran que la oposición será inevitable, pero también nos recuerdan que la victoria ya ha sido alcanzada por Él. Sin embargo, para muchos de nosotros, la primera señal de que estamos irritando a los demonios es simplemente el aumento de las dificultades y la presión. Es una señal clara de que al seguir a Cristo estamos afectando al enemigo de maneras que no podemos ni imaginar. Cada vez que tomamos un paso firme hacia la luz de Dios, el reino de las tinieblas reacciona. Los demonios no se quedan quietos cuando ven a alguien decidido a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En vez de apartarse, comienzan a intensificar sus ataques. Quizás has notado que cuanto más te acercas a Dios, más parece crecer la oposición en tu vida. Es en esos momentos cuando las dificultades se apilan una sobre otra, cuando el enemigo parece estar atacando desde todos los frentes, que debes recordar esta verdad fundamental. Tu adversario está tan activo porque tu caminar con Dios lo está amenazando. Cuando el apóstol Pablo estaba en prisión, encarcelado por su fe, nos dejó una poderosa lección que resuena con cada uno de nosotros en estos momentos de prueba. En su carta a los Filipenses escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este versículo no solo nos da fortaleza, sino que también revela un principio clave. Las pruebas que enfrentamos no son indicativos de nuestra debilidad, sino de nuestra fortaleza en Cristo. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que fueron atacadas duramente por su fidelidad a Dios, pero cada ataque resultó ser una oportunidad para demostrar la gloria de Dios a través de su perseverancia. Lo que ocurre cuando comienzas a caminar más cerca de Cristo es que el enemigo se siente amenazado. Mientras tú sigues el llamado de Dios, los demonios que tienen miedo del poder de Cristo en ti buscan frenarte. De pronto las cosas que antes parecían sencillas se vuelven complicadas. Las puertas que antes se abrían sin esfuerzo ahora se cierran frente a ti. Los desafíos que enfrentabas antes no parecían tan grandes, pero ahora todo parece más difícil. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, todo parece estar en tu contra. El enemigo sabe que cada paso que das hacia la voluntad de Dios significa una victoria para el reino de los cielos. Y es por eso que redobla sus esfuerzos para detenerte. Es importante recordar que esta oposición no es algo que debamos temer. Jesús nos enseñó que debemos esperar tribulaciones, pero también nos dio una promesa. Él ha vencido al mundo.
Esto quiere decir que aunque el enemigo se levante con furia, su poder es limitado. Lo que los demonios intentan usar como una barrera en tu vida, Dios lo usará como un peldaño para llevarte más cerca de su propósito divino. La intensificación de la oposición también se puede manifestar de maneras más sutiles. No siempre se trata de situaciones obvias o de ataques externos. A veces, el enemigo actúa en lo profundo de nuestra mente, susurrando dudas, fomentando pensamientos de desesperanza y desesperación. Recuerda las palabras de Pablo en 2 Corintios 10:5. Destruimos especulaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas dudas que comienzas a sentar, 60, esas preguntas sobre tu fe y tu propósito, son una señal de que estás en la línea de fuego espiritual. Es en esos momentos que debes aferrarte a las promesas de Dios, sabiendo que la oposición no es un signo de fracaso, sino de que estás avanzando en la dirección correcta. El enemigo, aunque astuto, no es omnisciente ni omnipotente. Sus ataques son limitados y están dirigidos a aquellos que representan una amenaza para su reino. ¿Y quiénes representan esa amenaza? Los hijos de Dios. Al estar en Cristo te conviertes en una luz que incomoda a las tinieblas. Recuerda que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte. Mateo 5:14. Tu luz no puede ser ignorada, y cuando caminas en ella, el enemigo no puede quedarse de brazos cruzados. ¿Te has sentido últimamente más atacado o atacada que nunca? Quizás sientas que las fuerzas del mal parecen conspirar contra ti, pero quiero que recuerdes algo profundamente importante. Esa oposición es la confirmación de que estás en el camino correcto. No te desanimes, no te rindas. La resistencia del enemigo es un claro indicio de que lo que estás haciendo le está afectando. En la historia de la iglesia primitiva, los apóstoles enfrentaron persecuciones severas, pero cada ataque sirvió para expandir el evangelio aún más. Cada vez que el enemigo se levantaba, la palabra de Dios se propagaba más rápido. En Hechos 4:29, cuando los apóstoles enfrentaron la persecución, oraron con valentía. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor hablen tu palabra. Este versículo es un recordatorio de que la oposición no es algo que debamos temer, sino algo que debemos enfrentar con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros. Recuerda que el enemigo está haciendo todo lo posible por detenerte, porque ve que estás avanzando, que tu vida está haciendo una diferencia, que tus oraciones están alcanzando los cielos, que tu testimonio está impactando a aquellos que te rodean. No permitas que la oposición te desanime, porque el mismo Dios que está permitiendo que pases por estas pruebas es el mismo que te está fortaleciendo en medio de ellas. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es probable que en este mismo momento, mientras te encuentras enfrentando situaciones difíciles, el enemigo esté buscando maneras de hacerte retroceder. Pero es ahí donde debes detenerte y recordarte a ti mismo que cada vez que la oposición aumenta, es una señal de que el enemigo está perdiendo terreno en tu vida. Mientras tú sigues creciendo, avanzando en tu fe, buscando el rostro de Dios y obedeciendo su palabra, estás alterando el reino de las tinieblas. Y eso es algo que nunca pueden tolerar. Así que la próxima vez que te encuentres enfrentando pruebas, no las veas como un signo de debilidad, más bien míralas como una señal de que Dios está trabajando en tu vida de una manera poderosa, que los demonios están siendo sacudidos y que el reino de Dios está avanzando en ti.
La oposición es inevitable, pero la victoria en Cristo es segura. Como dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, querido hermano y hermana, no te rindas. La lucha es dura, pero la recompensa es eterna. El enemigo puede estar luchando con todo lo que tiene, pero recuerda, tú ya tienes la victoria en Cristo, y esa victoria se hará aún más evidente mientras sigues adelante, sabiendo que la oposición solo es la prueba de que estás en el camino correcto. Cuando comienzas a caminar más cerca de Dios, es probable que experimentes un cambio profundo en tu vida de oración. La oración, esa comunicación directa con el Creador, se convierte en una herramienta poderosa en tus manos. No es un simple acto rutinario, sino un medio a través del cual tocas lo divino y desatas el poder de Dios en tu vida. Jesús nos enseñó a orar con autoridad. Y lo que sucede cuando empiezas a orar con poder es que los demonios se sienten amenazados, ya que las oraciones de un creyente genuino tienen un impacto real en el reino espiritual. Esto es algo que los espíritus malignos no pueden ignorar. Cuando Pablo escribió en primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, nos estaba dando una clave fundamental para nuestra vida cristiana. La oración constante no solo nos conecta con Dios, sino que también nos fortalece en nuestra lucha espiritual. El enemigo sabe que cuando te dedicas a la oración, lo que estás haciendo es desarmando sus planes. Tus oraciones no son simples palabras vacías, son declaraciones de fe, son fuerzas que mueven los cielos y alteran el mundo espiritual. Como dijo Jesús en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Cuando oramos con fe, los demonios temen, porque saben que en el momento que un hijo de Dios empieza a declarar su autoridad, el enemigo se ve obligado a retroceder. Las oraciones efectivas no solo afectan tu vida, sino que también afectan el ambiente espiritual que te rodea. Es por eso que cuando te encuentras orando con más intensidad y poder, es posible que experimentes un aumento en la oposición. Los demonios que anteriormente tal vez te dejaban en paz, ahora intentan interrumpir tu tiempo de oración. La distracción aumenta, los pensamientos desordenados entran en tu mente y las dificultades se multiplican en tu vida. Pero todo esto es una señal de que tus oraciones están tocando el corazón de Dios y provocando que el enemigo reaccione con desesperación. Cada vez que oras con fervor, estás colocando un obstáculo en el camino de las fuerzas oscuras. La oración te da una conexión directa con la fuente de poder, y eso es algo que el enemigo no puede tolerar. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 18:1, cuando enseñó a sus discípulos a orar siempre y no desmayar. Jesús entendía el poder de la oración persistente. Cuando oramos sin cesar, no solo estamos comunicándonos con Dios, sino que estamos declarando la victoria en cada aspecto de nuestra vida. Si te has encontrado orando con más determinación y experimentas un incremento en las dificultades que te rodean, no lo veas como un signo de derrota, sino como una señal de que estás tocando áreas espirituales que el enemigo quiere mantener ocultas. La oración que sube con poder al trono de Dios es una amenaza directa para los demonios. Y su reacción es lo único que puede indicarnos que estamos siendo efectivos. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos usando la autoridad que Él nos ha dado. Esta autoridad es lo que verdaderamente irrita a los demonios. Ellos reconocen el poder de Jesús y temen su nombre. En Filipenses 2, 9 a 10, Pablo nos recuerda que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús tiene poder. Y cuando lo usamos en oración, el enemigo se ve obligado a rendirse. Si en tus oraciones has comenzado a sentir una conexión más profunda con Dios y estás orando con la certeza de que Él escucha y responde, es porque el poder de esas oraciones está afectando al mundo espiritual. Esta es una de las señales más claras de que estás irritando a los demonios. Ellos no pueden soportar las oraciones efectivas que vienen de un corazón sincero que cree en el poder de Dios. Además, no debemos olvidar que la oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también transforma nuestro interior. A medida que oramos más, comenzamos a alinearnos más con la voluntad de Dios. Y esto nos hace más sensibles a la guía del Espíritu Santo. El enemigo sabe que un corazón alineado con Dios es peligroso, porque ese corazón no solo está invocando el poder de Dios, sino que está siendo dirigido por Él. Cuando nuestra vida de oración crece, nuestra capacidad para discernir la voluntad de Dios también se fortalece. Es por eso que el enemigo intentará desanimarnos en nuestras oraciones, haciendo que se sientan ineficaces o que nos den la falsa impresión de que no estamos avanzando. Pero la verdad es que en la esfera espiritual tus oraciones están alterando la realidad. Aunque no veas resultados inmediatos, cada oración que haces está cambiando el curso de los acontecimientos. Es natural que al orar con poder experimentes una resistencia más fuerte. Este es un recordatorio claro de que el enemigo se siente amenazado, porque sabe que un creyente que ora con autoridad está pisando terreno que previamente estaba bajo su control. Como el apóstol Santiago nos instruye en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La oración es una forma de someter nuestras vidas a Dios, y al mismo tiempo resistir al enemigo. Y cuando resistimos al diablo en oración, él no tiene otra opción más que huir. Esta es la certeza que tenemos. El poder de la oración, combinado con nuestra fe, siempre prevalecerá sobre cualquier ataque del enemigo. El aumento de la efectividad en nuestras oraciones es un testimonio del crecimiento espiritual. Si estás experimentando un cambio en la forma en que oras, si tus palabras están cargadas de poder y autoridad, y si ves resultados en tu vida espiritual, es una señal clara de que los demonios están perdiendo terreno en tu vida. Estás tocando el corazón de Dios y por ende el enemigo está reaccionando. No te desanimes. Esta oposición solo confirma que estás haciendo una gran diferencia. Al mismo tiempo es crucial entender que las oraciones poderosas no siempre traen resultados inmediatos o visibles. Hay ocasiones en que oramos con fervor, pero no vemos una respuesta inmediata. Sin embargo, no es porque Dios no nos escuche. De hecho, Él siempre escucha nuestras oraciones. El hecho de que no veas resultados inmediatos no significa que no haya poder en tus palabras. Jesús mismo nos enseñó en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto implica una confianza absoluta en que aunque el tiempo de respuesta de Dios no siempre coincida con nuestra espera, lo que pedimos será concedido según su voluntad perfecta. El enemigo, al ver que tus oraciones no se responden de inmediato, intentará hacerte dudar. Pero la verdad es que la demora no es un signo de fracaso, sino una oportunidad para que tu fe crezca aún más. La oración continua, persistente y poderosa es una de las formas más efectivas de irritar al enemigo. Al orar, no solo estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios, sino que estamos avanzando en un terreno espiritual que el enemigo intenta controlar.
Y cuando el enemigo se siente amenazado, cuando ve que tu vida de oración se está intensificando y volviendo más poderosa, él intenta atacarte desde otros ángulos. Pero no te dejes engañar. Cada momento que pasas en oración es un momento que estás ganando en la guerra espiritual. Así que si encuentras que tus oraciones están siendo más efectivas y que en consecuencia el enemigo está respondiendo con más ataques, recíbelo como un signo claro de que estás tocando el corazón de Dios. La oración es uno de los medios más poderosos que Dios nos ha dado, y cuanto más oramos, más cerca estamos de la victoria. No subestimes el poder de una oración sincera, porque es en esos momentos que el reino de Dios se manifiesta poderosamente en tu vida. Uno de los indicadores más claros de que estás avanzando espiritualmente y que el enemigo se siente amenazado es cuando experimentas una paz interior profunda y duradera. Es una paz que no depende de las circunstancias, una paz que permanece en medio de la tormenta. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, ni algo que se pueda lograr a través de esfuerzos humanos. Es el resultado directo de vivir bajo la soberanía de Dios. En Filipenses 4:7 el apóstol apóstol Pablo nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un sello de la presencia de Dios en nuestra vida, y al mismo tiempo es una señal de que el enemigo está perdiendo terreno. La paz interior es un testimonio visible de la victoria que Cristo ha ganado sobre el enemigo. Los demonios saben que cuando un creyente permanece en paz, no importa lo que suceda alrededor de él, es una amenaza para su reino. Ellos buscan la confusión, la ansiedad y el miedo. Su objetivo es desestabilizar nuestras emociones y pensamientos, separándonos de la paz que solo Dios puede dar. Sin embargo, cuando experimentas esta paz que sobrepasa todo entendimiento, estás demostrando que el poder de Dios en ti es mayor que cualquier ataque del enemigo. Es interesante notar que cuanto más cerca estás de Dios, más el enemigo intentará perturbar esa paz. Si has comenzado a sentir una paz inexplicable en medio de la adversidad, es probable que te enfrentes a una mayor resistencia espiritual. El mundo puede estar en caos, las circunstancias pueden ser difíciles, pero la paz de Dios te sostiene. Esta paz es más que una simple sensación, es una manifestación tangible de la presencia de Dios en tu vida. El mismo Jesús, en Juan 14:27, nos dejó este regalo cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el mundo ofrece es superficial y temporal, pero la paz de Cristo es profunda y eterna. Cuando el enemigo ve que esta paz permanece en ti sin importar las pruebas, sabe que está perdiendo. Su estrategia es hacer que te sientas desbordado, sin esperanza y lleno de ansiedad, porque sabe que la ansiedad y el miedo son puertas abiertas por donde puede atacar. Pero la paz de Dios cierra esas puertas. Cuando el Espíritu Santo gobierna en tu corazón, el enemigo ya no tiene poder sobre tus emociones. Esta paz que sientes no es un simple estado emocional, es una fortaleza espiritual que te permite permanecer firme en la fe, sin importar los vientos que soplan a tu alrededor. A lo largo de la Biblia vemos cómo los siervos de Dios experimentaron paz en medio de situaciones extremadamente difíciles. Y esta paz fue siempre un signo de la intervención divina. En el libro de Daniel, por ejemplo, cuando los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno de fuego, no solo sobrevivieron al incendio, sino que la paz de Dios
les permitió estar tranquilos en medio de la prueba. En Daniel 3:25, el rey Nabucodonosor, al ver la escena milagrosa, exclamó: miren, yo veo a 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego sin que nada les haga daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. La paz divina no solo les permitió resistir, sino que les permitió caminar en medio del fuego sin ser tocados por el miedo, la desesperación o el sufrimiento. Este tipo de paz es un testimonio vivo de la presencia de Dios y es, sin duda, una señal de que el enemigo está perdiendo su batalla contra ti. Es probable que cuando experimentas esta paz inexplicable, el enemigo se resienta. Él no puede soportar la calma que viene del Espíritu Santo. Así que puede intentar todo lo posible para perturbar esa paz, desde las pequeñas preocupaciones diarias hasta los ataques más intensos. En estos momentos, recuerda lo que Jesús dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El propósito de esta paz no es eliminar las dificultades, sino mantenerte firme y seguro, sabiendo que, aunque el enemigo se levante contra ti, ya estás en victoria. La paz interior también tiene un efecto restaurador. Cuando te sientes abrumado por las luchas y el cansancio, la paz de Dios viene a restaurar tu alma. David en el Salmo 23, versículos 1 a 3, expresa esta verdad cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Este tipo de paz no es algo que puedas fabricar por ti mismo. Es el resultado directo de estar bajo la protección del pastor divino. Esta paz restaura tu alma, te da descanso en medio del trabajo y te permite recuperar fuerzas para seguir adelante en la batalla. Cuando estás viviendo bajo la cobertura de esa paz, los demonios no pueden tocarte. Intentarán atacarte a través de los pensamientos de miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Pero si tu mente está centrada en la paz de Dios, ellos no podrán penetrar esa muralla. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz que se guarda en tu mente y corazón es un refugio invulnerable que el enemigo no puede atravesar. La clave está en mantener tu mente fija en Dios y en su palabra, sabiendo que Él es el autor y consumador de tu fe y que su paz es tu escudo. El hecho de que el enemigo intente perturbar esa paz también es una señal de que estás tocando un área clave en la lucha espiritual. Cuando la paz de Dios reina en tu vida, se convierte en un faro de luz que refleja su gloria. Y cuando el enemigo ve esa luz, intenta apagarla. Sin embargo, esa paz no puede ser destruida por sus intentos. El poder de Dios sobrepasa cualquier estrategia que el enemigo pueda emplear para desestabilizarte. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es un signo de la reconciliación con Dios, y cuando la experimentas en tu vida es una clara señal de que el enemigo ya no tiene autoridad sobre ti. El camino de la paz no siempre será fácil. Habrá momentos en que los ataques aumenten y las dificultades se acumulen. Pero cuando te aferras a esa paz, aún en medio de la tormenta, sigues demostrando que el enemigo no tiene control sobre ti. Al final, la paz interior que proviene de Dios se convierte en un testimonio público de la fidelidad de Dios y de tu victoria sobre el enemigo. Esta paz no es solo una bendición personal, sino una herramienta espiritual poderosa que irrita al enemigo
porque le recuerda que su derrota está asegurada. La paz de Dios entonces se convierte en un arma poderosa contra las fuerzas del mal. Cuando experimentas una paz inexplicable, es una señal de que estás avanzando en el propósito de Dios. El enemigo puede hacer todo lo posible para perturbar esa paz, pero como hijos de Dios podemos confiar en que su paz siempre prevalecerá. Mantente firme en esa paz, porque es un testimonio de la obra que Dios está haciendo en ti y de la derrota inevitable del enemigo. Cada momento de paz es un paso más hacia la victoria final en Cristo. Cuando te decides a caminar más cerca de Dios, a vivir según su voluntad y a aplicar los principios del reino de los cielos, algo cambia en tu vida. No solo te transformas internamente, sino que todo tu entorno comienza a reflejar esa transformación. Las relaciones que antes parecían fluidas, ahora pueden convertirse en campos de batalla espirituales. La razón es clara. Cuando decides vivir para Dios, no solo te enfrentas al enemigo en tu interior, sino también en el mundo que te rodea. Los demonios saben que tu vida está avanzando hacia el propósito de Dios y reaccionan no solo atacándote directamente, sino buscando dividirte y enfrentarte a aquellos más cercanos a ti. La división es una de las tácticas más viejas del enemigo. Desde el principio de los tiempos él ha usado el mismo truco: sembrar discordia, confusión y celos para separar a los creyentes y debilitarlos. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 12:25 cuando dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Los demonios saben que si logran crear división, no solo debilitan tu fe, sino que también abren puertas para que otras obras del mal se infiltren en tu vida. El enemigo ataca donde hay unidad porque sabe que la unidad en Cristo es una fuerza invencible. Si has notado que en tus relaciones, ya sea con la familia, los amigos o incluso en la iglesia, empiezan a surgir conflictos inesperados, es posible que estés tocando una fibra sensible del reino de las tinieblas. Los demonios se aprovechan de cualquier grieta en la relación humana para introducir la discordia. Lo hacen a través de malentendidos, acusaciones falsas y sobre todo alimentando la desconfianza y el resentimiento. Cuando alguien está caminando en el propósito de Dios, el enemigo utiliza estos conflictos para distraerlo y desviarlo del propósito divino. El ataque viene disfrazado de palabras hirientes, malentendidos y peleas innecesarias. Y lo peor es que muchas veces estos conflictos son con las personas que más amas, lo que hace que el dolor sea aún más profundo. Pero lo que debes entender es que esta es una señal clara de que el enemigo está perdiendo terreno. Si no fueras una amenaza para el reino de las tinieblas, los demonios no tendrían necesidad de usar este tipo de ataques. Cada vez que te encuentras en medio de un conflicto, recuerda que es un testimonio de que estás caminando en la voluntad de Dios. Si el enemigo no estuviera preocupado por ti, no buscaría dividirte, ya que sabe que la unidad es una de las fuerzas más poderosas en el cuerpo de Cristo. Los demonios saben que donde no hay visión, el pueblo perece. Y por eso, uno de sus mayores esfuerzos es distraerte y dividirte de aquellos que te rodean en tu viaje espiritual. En la misma carta a los Efesios, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta verdad es clave para entender lo que está sucediendo. Los conflictos no son simplemente problemas interpersonales, son manifestaciones físicas de una lucha espiritual que se libra detrás de las cortinas de la vida diaria. Cuando el enemigo ataca tus relaciones, no solo está buscando sembrar discordia, sino que también está tratando de destruir tu testimonio y tu paz. El enemigo sabe que sí puede
Dividirte de aquellos que te rodean puede aislarte. Y el aislamiento es uno de sus métodos favoritos para debilitarnos. El objetivo de la división es simple: debilitarnos. Si el enemigo puede sembrar la semilla de la duda, el resentimiento o la ira en tus relaciones, puede empezar a crear una brecha en tu vida. Las discusiones se convierten en peleas, las pequeñas malentendidos en grandes disputas. Y antes de que te des cuenta, la paz que antes tenías se ve reemplazada por el caos. Este caos es la señal de que el enemigo está tomando terreno. Y no porque esté ganando, sino porque te está apartando del propósito que Dios tiene para ti. El reino de las tinieblas se alimenta de la discordia. Los demonios intentan usar la ira, el rencor y el juicio para apartarte de la paz que solo Dios puede proporcionar. Pero cuando te aferras al amor y a la unidad en Cristo, estás demostrando que el enemigo no tiene poder sobre ti. Como Pablo escribió en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es la antítesis del caos que el enemigo intenta sembrar. La unidad en el cuerpo de Cristo es la respuesta directa a los intentos del enemigo de dividirnos. Si te encuentras en medio de conflictos, especialmente con personas que comparten tu fe, no te desesperes, sino ve este tiempo como una oportunidad para mostrar la fortaleza que viene de Dios. El perdón y la restauración son armas poderosas en la lucha espiritual. La reconciliación, la unidad y el amor son las defensas más efectivas contra la división. Los demonios temen la unidad del pueblo de Dios porque saben que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Mateo 18:20. Esa unidad no solo restaura relaciones, sino que también libera un poder espiritual que es capaz de destruir las obras del enemigo. Es importante entender que aunque los demonios estén detrás de la división, nosotros somos responsables de nuestra reacción ante ellos. El enemigo puede sembrar el caos, pero nosotros somos los que elegimos si vamos a permitirle que controle nuestras relaciones o si vamos a luchar para mantener la paz que Dios nos ofrece. La reacción correcta es siempre la de perdonar, reconciliar y orar por aquellos con los que estamos en conflicto. Así es como el cuerpo de Cristo se fortalece a través de la restauración de relaciones rotas, de la sanidad que viene del perdón y de la unidad que solo puede ser alcanzada en el amor de Cristo. A medida que te enfrentas a estos conflictos, recuerda que el enemigo está intentando separarte del cuerpo. Y mientras más te mantiene apartado, más fácil le es atacar tu vida espiritual. La división es el primer paso hacia el aislamiento. Y el aislamiento es un terreno fértil para la desesperación, la duda y la tentación. Pero la victoria está en la unidad. Como dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La unidad no solo es un testimonio del amor de Dios, sino también una protección espiritual contra los ataques del enemigo. Entonces la próxima vez que te enfrentes a un conflicto, no lo veas como un obstáculo insuperable. Es una oportunidad para mostrar el amor de Dios, para perdonar, para restaurar y para declarar la victoria sobre las tinieblas. Mientras más el enemigo intenta dividirte, más el amor de Cristo puede unir. Cada vez que logras superar un conflicto de acuerdo con los principios del reino de Dios, estás desmantelando la obra del enemigo en tu vida. Recuerda que la unidad en Cristo es la mayor fuerza contra los ataques del enemigo. La división solo prevalecerá si permitimos que el enemigo gane la batalla en nuestras relaciones.
Pero si nos mantenemos firmes en el amor de Dios, si buscamos la reconciliación, si seguimos el camino del perdón, la paz de Cristo será nuestra victoria. El enemigo puede intentar separarnos, pero la unidad en Cristo siempre prevalecerá. Cuando decides tomar en serio tu caminar con Cristo, no solo es un cambio interno, sino también una transformación que afecta a todo lo que te rodea. En ese proceso es inevitable que experimentes una incomodidad creciente, especialmente de aquellos que aún no han aceptado el mensaje de salvación. Esa incomodidad, a veces manifestada como persecución, no es una casualidad. Es una señal clara de que estás tocando áreas del reino espiritual que el enemigo no quiere que toque. Como dijo Jesús en Juan 15:20, si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Esta advertencia nos recuerda que la persecución es, en muchos casos, una consecuencia natural de seguir a Cristo de manera fiel y auténtica. La incomodidad que sientes en tu entorno, ya sea en el trabajo, en la familia o incluso dentro de la iglesia, es una manifestación directa del mal que reacciona ante tu fe. Los demonios no se sienten amenazados cuando vives de manera indiferente ni cuando tus creencias no son visibles. Pero en el momento en que decides ser un testimonio vivo del poder de Dios, cuando te apartas del pecado y te entregas completamente a su voluntad, algo cambia en el ambiente que te rodea. La luz de Cristo en ti incomoda las tinieblas y eso inevitablemente provoca una reacción. Como dijo Pablo en 2 a Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este versículo no solo nos revela una verdad espiritual, sino que también nos da el contexto de cómo la persecución no es una señal de debilidad, sino una señal de fidelidad. La persecución puede tomar muchas formas, desde críticas abiertas hasta el desprecio sutil. Pero cada uno de estos ataques es un reflejo del impacto que tu vida cristiana está teniendo en el reino espiritual. No olvidemos que los demonios son expertos en mantener a las personas alejadas de la verdad. Su objetivo es mantener a las almas atrapadas en la oscuridad. Y cuando alguien decide caminar en la luz, eso crea un conflicto directo. Las tinieblas y la luz no se mezclan. Y el choque entre ambas realidades a menudo se manifiesta en forma de incomodidad, críticas y ataques. Es en medio de esa persecución que Dios revela su poder. Y es ahí donde la verdadera victoria en Cristo comienza a mostrarse. Una de las tácticas favoritas del enemigo es hacer que te sientas solo y aislado en medio de la persecución. La soledad y el desánimo son herramientas efectivas para desestabilizar a los creyentes. Cuando te enfrentas a ataques, ya sea de parte de personas cercanas o de aquellos que no comparten tu fe, es fácil pensar que todo está en tu contra. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando debes recordar las palabras de Jesús en Mateo 5:11-12. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros mintiendo por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Este pasaje no solo ofrece consuelo, sino también una perspectiva celestial. La persecución no es una derrota, es una confirmación de que estás caminando en los pasos de Jesús, quien fue el primero en sufrir por nuestra salvación. Cuando el enemigo intenta desanimarte a través de la persecución, Dios te invita a ver la situación desde su perspectiva, una perspectiva de victoria y recompensa. Es importante también reconocer que la persecución no solo proviene de aquellos que abiertamente se oponen a Cristo. A veces de las personas más cercanas a nosotros
las que más amamos pueden ser las que nos causen mayor dolor. Jesús, en su sabiduría, nos enseñó que la persecución puede incluso surgir de aquellos que están más cerca de nosotros, aquellos que no entienden el cambio que Dios está obrando en nuestra vida. Esto es lo que ocurrió con Él mismo, quien fue rechazado por aquellos de su propio pueblo, su familia y sus amigos. En Mateo 13:57 se nos dice: y se escandalizaban de Él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esta verdad es una clara indicación de que cuando decidimos vivir de acuerdo con el propósito de Dios, las reacciones que enfrentamos, incluso de aquellos que más amamos, son parte del proceso de seguir a Cristo. La persecución no siempre es externa, sino que muchas veces es interna, dentro de nuestras propias relaciones personales. Y esa incomodidad puede ser aún más difícil de manejar. El enemigo sabe que el testimonio de un creyente que vive según la voluntad de Dios es una amenaza para su reino. Por eso su táctica no solo es atacarte directamente, sino también influir en aquellos que te rodean para que te critiquen o te rechacen. En estos momentos lo más importante es recordar que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. La persecución es una manifestación visible de una batalla invisible, y tu respuesta ante ella es un testimonio de la fortaleza de tu fe. Mientras más te resistas a las artimañas del enemigo, más grande será la recompensa en el reino de los cielos. El mismo Jesús, quien sufrió la mayor persecución, dijo en Lucas 6:22 a 23: bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os vituperaren y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Esta es una promesa que nos anima a mirar más allá de las circunstancias actuales y a enfocarnos en la recompensa eterna que Dios tiene para los que permanecen fieles. Además, la persecución puede convertirse en una oportunidad para demostrar el amor de Cristo de una manera más profunda. Mientras el mundo nos rechaza, Dios nos llama a extender el amor incondicional de su Hijo, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño y a orar por aquellos que nos persiguen. Este es el camino que Cristo caminó y es el mismo camino al que nos invita. En Mateo 5:44, Jesús nos desafía diciendo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La persecución no solo nos pone a prueba, sino que también nos purifica, llevándonos a vivir de acuerdo con el ejemplo supremo de Jesús, quien en su sufrimiento perdonó a aquellos que lo crucificaron. Si te encuentras experimentando una creciente incomodidad en tu entorno, ya sea en el trabajo, en tu familia o en tu comunidad, es esencial que reconozcas que esto es una señal clara de que estás tocando el corazón de las tinieblas. Los demonios no atacan a aquellos que ya están en su control, pero cuando alguien decide seguir a Cristo y ser una luz en medio de la oscuridad, se convierte en un blanco directo. La persecución y la incomodidad son pruebas de que estás avanzando en el propósito de Dios. En esos momentos no te desesperes ni te rindas. Al contrario, recuerda que es en medio de esas dificultades cuando Dios puede usar tu vida como un testimonio poderoso de su gracia y poder. Recuerda también que la persecución no tiene la última palabra. Al final Dios siempre tiene el control y su propósito se cumplirá.
incluso en medio de las adversidades. Jesús nos dio el ejemplo de cómo enfrentar la persecución con dignidad, con amor y con la certeza de que al final la victoria es nuestra. Como nos asegura Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La persecución, lejos de ser una derrota, es una confirmación de que estamos caminando en el camino que Dios ha trazado para nosotros y que nada ni nadie puede separarnos de su amor. Así que si la incomodidad y la persecución están presentes en tu vida, no las veas como obstáculos, sino como oportunidades para glorificar a Dios y para caminar en la misma senda de sacrificio y victoria que Jesús recorrió. La persecución, lejos de ser un signo de fracaso, es una señal de que el enemigo se está resistiendo a lo que estás haciendo. Y esa resistencia solo confirma que estás en el camino correcto. A medida que profundizas en tu caminar con Dios, no es raro que empieces a experimentar una intensificación en las tentaciones. Esto no es solo una coincidencia. De hecho, es uno de los signos más claros de que el enemigo se tiene amenazado por el progreso espiritual que estás haciendo. Las tentaciones y las distracciones no solo surgen de forma aleatoria, sino que son parte de un plan estratégico del enemigo para desviar tu atención de lo que realmente importa: tu relación con Dios, tu propósito en Él y el llamado que Él ha puesto sobre tu vida. Cuando decides caminar de manera fiel en la luz de Cristo, el enemigo intenta, con todas sus fuerzas, interrumpir esa progresión, y lo hace a través de tentaciones cada vez más intensas. El propósito de las tentaciones no es otro que hacerte tropezar, hacer que te detengas y, si es posible, hacer que retrocedas. Como nos advierte el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no tiene descanso, siempre está al acecho, buscando la oportunidad para sembrar dudas, deseos insanos o distracciones que puedan apartarte del camino de la obediencia y la santidad. Y no solo busca cualquier momento para atacar, sino que lo hace en los momentos de vulnerabilidad, cuando estás menos preparado, cuando estás cansado o cuando más cerca estás de un avance espiritual significativo. Si últimamente has notado un aumento en las tentaciones o distracciones en tu vida, es probable que estés avanzando en el plan de Dios. Las distracciones a menudo surgen de la nada. Puede ser una conversación sin importancia que te arrastra a pensamientos innecesarios, ¿no? Una actividad que te consume el tiempo sin aportar nada positivo, o incluso una relación que te aleja de lo que sabes que es correcto. El enemigo es astuto y sabe cómo usar esas distracciones para desviar tu enfoque de Cristo. Pero aquí está la verdad que debemos abrazar. Cada tentación es una oportunidad para demostrar nuestra lealtad a Dios. Cada distracción es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con su voluntad. Este aumento de tentaciones no es algo que debamos temer, sino más bien un indicio claro de que estamos haciendo lo correcto. Jesús en Mateo 4 nos mostró el camino a seguir cuando enfrentó las tentaciones en el desierto. Después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, Satanás vino a tentarlo en 3 ocasiones. Cada vez Jesús respondió con la palabra de Dios, demostrando que la tentación no tiene poder sobre un corazón que se mantiene firme en las Escrituras. Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue tentado, pero nos enseñó que la respuesta a la tentación no es ceder, sino aferrarse firmemente a la palabra de Dios. En Mateo 4:10, Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
servirás. Este es el ejemplo que debemos seguir. Cuando las tentaciones lleguen, resistirlas con la verdad de la palabra de Dios y recordarnos a nosotros mismos a quién servimos. A veces las tentaciones vienen disfrazadas de algo que parece inofensivo. Pueden tomar la forma de placeres temporales que nos prometen satisfacción, pero que en realidad solo nos alejan de la paz duradera que encontramos en Cristo. El enemigo se disfraza de un poco de diversión, de una pequeña indulgencia, cuando en realidad está tratando de arrastrarnos de nuevo a la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo lo expresa claramente en 2 Corintios 11:14, cuando dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esta es una de las tácticas más efectivas del enemigo: presentarse como algo bueno, algo atractivo, algo que parece inofensivo, pero que en realidad está diseñado para distraerte, desviarte de tu propósito y finalmente apartarte de Dios. Este tipo de tentación es más difícil de resistir porque nos hace dudar de lo que es realmente bueno y nos invita a conformarnos con algo menos que la vida abundante que Dios nos ofrece. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos ha dado el poder para resistir cualquier tentación. 1 Corintios 10:13 nos asegura que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportarla. Esta es una promesa que debemos abrazar cuando las tentaciones nos asaltan. No estamos solos en la lucha. Dios está con nosotros y su poder en nosotros es mayor que cualquier tentación que enfrentemos. La clave está en mantener nuestra mirada fija en Él, en reconocer que el propósito de cada tentación es alejarnos de su voluntad y en resistir al diablo con la firmeza que proviene de la fe. Además de las tentaciones, las distracciones juegan un papel crucial en este ataque espiritual. Las distracciones son una de las armas más poderosas del enemigo, porque nos apartan de nuestro propósito sin que nos demos cuenta. En Lucas 10:40 a 42 vemos el ejemplo de Marta, quien se distraía con muchos quehaceres mientras Jesús estaba en su casa. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta enseñanza es clara. El enemigo no necesita que te apartes del pecado de manera flagrante. Solo necesita que te apartes de la obra de Dios, que te distraigas de lo que realmente importa. Las distracciones pueden parecer inofensivas, pero el propósito detrás de ellas es claro: mantener tu mente y corazón ocupados en todo lo que no te acerca a Cristo. Es en medio de esas distracciones cuando debemos hacer una pausa y evaluarnos. ¿Estamos dedicando tiempo a las cosas que realmente importan? ¿Estamos persiguiendo el propósito de Dios? ¿O nos estamos dejando llevar por las corrientes del mundo? Jesús, en su vida, mostró lo que significa priorizar las cosas de Dios por encima de todo lo demás. A lo largo de los evangelios, Él buscaba momentos a solas con su Padre, momentos de oración y reflexión, alejándose de las distracciones del día a día para enfocarse en su misión divina. En Marcos 1:35 se nos dice que muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esta es la clave para vencer tanto las tentaciones como las distracciones. Apartarnos, buscar a Dios en lo secreto y renovar nuestra mente con su palabra. Cada tentación, cada distracción que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tu fe. Como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las tentaciones no solo son pruebas que debemos resistir, sino también oportunidades para obtener una mayor recompensa en el reino de los cielos. Cada victoria sobre la tentación es una victoria sobre el enemigo, y cada vez que superamos una distracción, avanzamos un paso más cerca del propósito de Dios. Es fácil ver las tentaciones y distracciones como obstáculos, pero la realidad es que son señales de que el enemigo está intentando detenerte, porque te ve como una amenaza. Cuanto más intentas crecer espiritualmente, cuanto más te acercas a la voluntad de Dios, más el enemigo intentará desviar tu atención y desviarte de tu camino. Pero en cada tentación, en cada distracción, tienes el poder de Dios para resistir. Y al resistir, estás demostrando que el enemigo no tiene poder sobre ti. Recuerda siempre que las tentaciones no definen tu relación con Dios, sino cómo respondes a ellas. Jesús nos enseñó a resistir al enemigo con la palabra de Dios, a permanecer firmes en la fe y a no ceder ante las mentiras del diablo. Y como nos recuerda en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que cuando te enfrentes a tentaciones y distracciones, no las veas como señales de fracaso, sino como oportunidades para mostrar la victoria que ya tienes en Cristo. En este viaje espiritual hemos explorado señales claras de que estamos tocando un área clave en la guerra espiritual. Las pruebas, las tentaciones y las persecuciones que experimentamos no son simples inconvenientes. Son recordatorios poderosos de que el enemigo no tiene control sobre nuestras vidas, pero se resiste a perder su influencia. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo profundo. La verdadera batalla no está solo en lo que vemos, sino en lo que no podemos ver. La lucha no es solo contra las circunstancias, sino contra fuerzas espirituales invisibles que desean apartarnos del propósito eterno que Dios ha trazado para nosotros. Cuando te encuentras enfrentando las mayores luchas espirituales, cuando las pruebas parecen multiplicarse y las distracciones te asaltan, es el momento en que Dios está trabajando con mayor intensidad en tu vida. Es en esos momentos de desafío cuando más cerca estás de ver la manifestación de su poder y de su victoria. No lo olvides. El enemigo no se molesta con aquellos que ya están en su control. Él solo se levanta contra aquellos que están avanzando, creciendo y despojándose del pecado, que están buscando el rostro de Dios con todo su ser. El hecho de que estés siendo atacado, perturbado o desviado es una confirmación de que el camino que estás siguiendo es el correcto. No te dejes engañar por la oposición ni por las voces que intentan desanimarte. Las batallas que enfrentas no son para destruirte, sino para fortalecer tu fe. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria de Dios se revela en medio de la tribulación, y la resistencia a los ataques del enemigo es la clave para experimentar esa gloria en su máxima expresión. Cada señal de oposición que enfrentas es una oportunidad para profundizar tu relación con Dios. Es en los momentos de desafío cuando puedes sentir más su cercanía, cuando puedes experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en medio de la lucha donde Dios se revela como tu fuerza y tu protector. Así que en lugar de temer la resistencia, acéptala con gratitud, sabiendo que es un testimonio de tu fidelidad y de la obra que Dios está haciendo en ti. Recuerda que la victoria no se encuentra en la ausencia de pruebas, sino en la capacidad de mantener la fe a través de ellas. Cada tentación, cada persecución, cada duda es un recordatorio de que estamos en guerra, pero también de que a través de Cristo ya somos más que vencedores.
La victoria fue ganada en la cruz y esa victoria es la que nos empodera a seguir adelante con confianza, sabiendo que el enemigo está derrotado, aunque a veces se empeñe en hacernos creer lo contrario. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes que estás irritando al enemigo? No te detengas, no te apartes del propósito divino por miedo o por las dificultades que enfrentas. Más bien sigue adelante con la certeza de que cada paso que das es un paso más hacia la plenitud del plan de Dios para ti. Hazlo con valentía, con la fe que mueve montañas, sabiendo que en cada prueba Dios te está haciendo más fuerte, porque al final la victoria es nuestra, no por lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Así que sigue adelante, amado hermano y hermana, porque aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu de Dios levantará un estandarte contra él. Tú eres más que vencedor, mantente firme.